Te damos gracias, Dios, por este tiempo especial que nos concedes como tu iglesia, estar aquí reunidos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y esa confianza y convicción queremos rogarte, Señor, que tú nos hables. Que tú nos brindes entendimiento y discernimiento de tu perfecta y buena voluntad para nosotros hoy también. Entregamos este tiempo delante de ti para tu gloria. Habla tú y no el hombre. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Me llamó la atención, entre otras, esa primera frase que dice este joven. ¿Tú crees que tú y yo somos iguales? ¿Tú crees que tú y yo somos iguales? Y ahí el subtítulo que aparece en el canal habla de una discriminación que sucedió incluso aquí, en el distrito de Miraflores, durante la pandemia. El trato es igual hacia los demás por diversas razones, sean raciales, sean laborales, sea por la labor que uno desempeña. Y hoy iniciamos una nueva serie con 3 temas. Justamente son las respuestas de Jesús. Y es la primera de ellas que vamos a ver hoy, es la respuesta de Jesús ante la discriminación. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en ese pasaje que habla de Jesús y la samaritana. Y es interesante que allí, versos 3 y 4, dice lo siguiente. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Y le era necesario pasar por Samaria. Me llama poderosamente la atención esta última referencia de Juan en su Evangelio. Y le era necesario a Jesús y sus discípulos pasar por Samaria. Y es que vamos a ver aquí cómo Jesús se está alineando a la voluntad y a los planes del Padre. Vamos a ver cómo Jesús también no solamente ministra a multitudes, sino también lo hace con individuos. Porque Él está también interesado en la vida particular de cada uno, y así como fue ayer, también hoy contigo. Quisiera que me acompañes viendo un mapa, por favor, que es el mapa de Israel en ese tiempo. Y allí tú vas a ver de color rojo en la parte inferior justamente esta locación, Judea. Y allí al norte, arriba, está en rojo, está justamente Galilea. Y tenían que ir de Judea a Galilea. Pero para ir en ese camino, lo más práctico es ir rectamente, directo. Y en camino, en la parte verde superior está ¿qué? Samaria. Pero los judíos no hacían lo que era obvio. Si voy de sur a norte, sigo una línea recta lo más rápido, lo más directo. No era así. Ellos se iban por un atajo, se iban por el desierto y luego otra vez giraban para volver a Galilea. Es decir, evitaban a toda costa cruzar por territorio de Samaria. Eso lo vamos a ver más adelante el porqué. Jesús hace lo impensado para todo judío. Él sí va directo y llega a Samaria, a esa localidad conocida como Sicar. Son más o menos 3 a 4 días de camino, considerando que puede ir a pie, más aún si es que va acompañado, y si va acompañado de gente mayor o niños, tiene que ir al paso del más débil, del más pequeño, y hace más lenta justamente la travesía. Ahora vemos aquí en este pasaje cómo el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, mostrando su humanidad, llega cansado y se sienta junto al pozo, allí descrito en las Escrituras como el pozo de Jacob, en Sicar. Y estando allí, dice la Escritura lo siguiente, Juan 4, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús no es un hombre común.
Es Dios hecho hombre. Jesús no está como todos nosotros con un pasado que puede haberle perturbado, con esa mochila de recuerdos nefastos que puede traer todo hombre o mujer. Jesús no está lleno de prejuicios, Jesús no es excluyente y sin embargo está allí, en ese lugar ahora. Y Él conoce, sí, más bien nuestra condición, la de todos nosotros. Esa naturaleza pecaminosa que tendemos al mal, que nos lleva a cometer pecados. Y por eso está Jesús allí. Porque Jesús tenía perfectamente que en los planes de Dios está la salvación del ser humano, incluido ¿a quién? A los de Samaria. Es por eso que Él no esquiva justamente ese territorio, que todo el mundo lo hacía. Ahora está Jesús allí, en ese pozo. Y Jesús, al estar allí, está mostrando una respuesta también. Muestra su respuesta frente a la discriminación de género, en primer lugar. Jesús entabla una conversación con esta mujer de Samaria, por eso es samaritana. Y entonces está contraviniendo algunos registros antiguos judaicos que hacían inviable esta comunicación con una mujer, más aún si esta no era su esposa. Se agudiza esta situación cuando es en público y peor aún tratándose de un rabí. Cuando un hombre entablaba una comunicación en público con una mujer, podía entenderse, entre otros, que estaba coqueteando con ella, tenía un interés. Y si vemos más adelante la reputación de esta mujer, entonces el acercamiento público a esa conversación daría mucho que hablar, sea de Jesús como hombre o como cualquier otro. Y aquí entonces resultaba algo que sería absolutamente asombroso por lo inusual. Era algo inviable. Tú dices hoy que un hombre converse con una mujer no tiene nada de raro, pero aquí, en este contexto, en este tiempo, en este lugar, bajo las reglas culturales, era inviable. Al punto que en esta conversación, Jesús, y lo cita la Mishnah, estaría traspasando algunas pautas religiosas, culturales, que decía la Mishnah. El que habla mucho con su mujer se trae el mal sobre sí mismo. Escuchen, el que habla mucho con su mujer se trae el mal sobre sí mismo. Pareciera una condena hablar con tu mujer, ¿verdad? Ahora, si es con tu esposa, pasa esto, imagínate con alguien que no fuera su esposa. Lo que hace justamente más asombrosa la situación, ¿cómo es posible que se dé esta conversación? Más aún en público. Y entonces lo que hoy en este tiempo contemporáneo, en el siglo XXI, nos puede ser absolutamente natural, allí no. Allí no. Cuando esta mujer llega al pozo, ella se sorprende, porque ella no esperaba encontrar a nadie allí. Y se encuentra con un desconocido, con un hombre. Y más aún cuando este hombre le dice, dame de beber. Hay un acercamiento que parte iniciativa de Jesús ante el asombro y la inacción de esta mujer, que nos refleja esa motivación de amor, Dios buscando al hombre ayer y hoy también, para entablar esa relación que se rompió en el Génesis. Ahora probablemente esta mujer llega a ese pozo y esperaría, ¿qué hace este hombre acá? Bueno, que se sirva el agua y que se vaya, ¿no? Para yo también, entonces, tomar mi agua e irme a casa. Pero esto que tal vez pudo esbozar ella en su mente, no sucedió. Jesús no se movió. Jesús estaba allí, con un propósito que ella desconocía, pero que le va a ser revelado.
Es interesante que uno podría ver, bajo estas circunstancias, estamos frente a una cultura machista, ¿no? Legislación machista. Y por eso hoy incluso en los diversos foros se habla de esa situación de abuso de poder del hombre sobre la mujer en las familias, que ha llegado lamentablemente hasta el feminicidio, ¿no? Un drama en los hogares. Pero Jesús no hace ese distingo con esta mujer y sigue adelante. Y por eso la respuesta de esta mujer a esta situación es la siguiente. Juan, verso 9, capítulo 4 dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya no es ahora un tema de género. Entramos a otro ámbito. Los samaritanos representaban a una población donde se habían convergido diversas razas. Cuando un judío tenía que pensar, tengo que ir a Judea, a Galilea, o de Galilea regresar a Judea, ¿tendré que pasar por Samaria? No. ¿Por qué? Porque contactar con un samaritano era equivalente para ellos como contaminarse con un muerto, lo que implicaba luego pasar por la ley de purificación de Moisés. Es decir, era algo inaudito, inadmisible que fuera voluntario de parte de un judío. Y entonces ellos no harían eso, en ninguna manera. Peor si eran un judío ortodoxo. Ahora, recordemos, en un momento de la historia Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y el reino del norte es asediado y conquistado por los asirios. Y toda esa población es llevada cautiva y Samaria queda despoblada. A su tiempo los asirios envían, entre otros, esclavos y gente que ellos también habían tenido de su región y los envían a Samaria a repoblar ese lugar. Y es allí donde se produce justamente esta mezcla racial. Y probablemente el judío recordaría, cuando todavía estaba de trayecto hacia la tierra de la promesa, aquellas indicaciones que el Señor le dijo al pueblo que no debían entregar sus hijas ni sus hijos a los hijos e hijas de los pueblos que habitaban en esa tierra de la promesa, porque seguramente los iban a llevar a adorar a su Dios y a alejarlos de Él. No podían considerar a nadie que estuviera allí. Y esa es la situación. Sin embargo, es particular el hecho de que los samaritanos y los judíos adoran al mismo Dios, al Dios de Abraham, al Dios de los patriarcas. Pero pareciera que aquí hay un tema de hipocresía religiosa. Porque sencillamente, si yo debo vivir bajo la ley de Dios y ver también por el bienestar de mi prójimo, no se daba eso aquí, entre judíos con los samaritanos. Yo quisiera que veas un instante una foto, por favor. Esa foto es cuando yo estaba de niñito en el colegio. A ver, ese que está a la izquierda, ahí tercera fila, sacando pecho, ese soy yo. Ahí estoy de niño. Ahora, gracias por la foto, pueden retirarla. ¿Por qué presento esta foto? Hace años compartía con mi esposa las fotos. Incluso un día fuimos a ver jugar fútbol a gente de mi promoción. Y bueno, estuve en un colegio que Dios me permitió estar allí. Y ella veía, pues, está todo como en la foto, ¿no? Todos blancos, rubios, con apellidos rimbombantes. Y me dice, oye Juan, tú eres el único cholito, ¿no? Y yo le digo, no, somos 4, le digo, ¿no? A la manera de broma. Y ya, bueno, eso es coloquial, ¿no es cierto? Pero ¿qué puede aflorar? Que de una u otra manera
Podemos ser distintos de una u otra persona por motivos de la raza, del color de piel. Y mientras no se metan conmigo, tal vez dices, ya está, hasta que te tocan la puerta de casa y te dicen, Señor, quiero casarme con su hija. ¿Tú? ¿O es ella? ¿Qué? ¿Te has puesto a pensar? Y es aquí donde entonces Jesús tiene una respuesta frente a la discriminación racial, como un segundo tópico. Porque ya no solamente está hablando firme y abiertamente con una mujer, superando esa barrera de género cultural en ese tiempo, sino está hablando con una persona de Samaria, propia Samaria, en Sicar, rompiendo todas las barreras raciales. Porque Jesús está interesado más que en el tema de género, más que en un tema de raza, en los individuos. En ti y en mí también. Juan capítulo 4, verso 14 en adelante dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablándole Jesús a esta mujer, no tendrá sed jamás. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Yo no sé si les pasa a ustedes lo que me pasa a mí cuando yo leo esta secuencia en la oración y esta interrelación de idas y vueltas de pregunta y respuesta. Yo digo, ¿qué tiene que ver el marido con el agua? ¿No? Yo digo, nada. Y yo me equivoco rotundamente. Y vamos a verlo por qué. Y Jesús dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Hay gente que busca satisfacer sus necesidades, tal vez como esta mujer, satisfacer ese anhelo de compartir la vida y no vivir sola. Hay gente que busca satisfacer sus necesidades de agua y por eso va a un pozo, como el pozo de Jacob. Hay gente que está buscando satisfacer sus deseos y necesidades temporales. Y es aquí donde Jesús va haciendo un giro en la conversación y la va a llevar a esta mujer a que pueda ella darse cuenta que tiene que tener presente otras necesidades más importantes, más profundas, más eternas. Que es su necesidad de volver a una relación con Dios y vivir una vida correcta. A una vida que trascienda la vista, los sentidos, los sentimientos, las emociones. Y para esto, esta mujer tiene que ser confrontada con su vida misma, con su pasado y con su presente, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus decisiones y con las consecuencias de las mismas. Y ello va a implicar para esta mujer evaluarse, darse cuenta de su condición y tomar una decisión. En la respuesta a esta mujer, ella va a decir, no tengo marido. ¿Qué significa esto? Estoy libre. Libre como para empezar una relación. Y es aquí donde justamente Jesús puntualiza y le hace ver a ella su condición. Bien has dicho, 5 maridos has tenido, ¿verdad? Y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora viene un estado de vergüenza, ¿no?
un estado, una condición inusual. Quiero preguntarle a las mujeres que están aquí, no me respondan, solamente piensen. Si tú te divorciaras, ¿te volverías a casar? Si te divorciaras por segunda vez, ¿te casarías una tercera? Si te divorciaras por tercera vez, ¿te casarías una cuarta vez? ¿Una quinta vez? Quiero que te posiciones en los zapatos de esta mujer. ¿Qué es lo que puede llevarle a ella a tomar estas decisiones en su vida? Y es por eso que Jesús pone delante de ella esto. Haciendo un estudio de este tema, leí un análisis que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlo contigo. Cita así, y que es una descripción cruda del autor de esta mujer. Presta atención, ¿qué dice? Es una mujer que no era popular con las mujeres del pueblo. ¿Por qué? Porque era demasiado popular con los hombres del pueblo. Qué descarnada descripción, ¿verdad? Es una mujer que no es popular con las mujeres porque es popular con los hombres. Cuando se habla de divorcio en este contexto, no el nuestro hoy, sino aquí, en este tiempo, en este lugar, bajo su cultura y sus leyes, los divorcios procedían a iniciativa del hombre. Era el hombre quien daba la carta de repudio, quien iniciaba el divorcio. Es el hombre quien gestaba todo esto. Y es entonces que tú vas a ver que son 5 veces que se ha divorciado, que son 5 los hombres que han rechazado a esta mujer de su vida, que le han dicho 5 veces, no te quiero más en mi vida, fuera. Esa es la situación de esta mujer. Y en esa condición empieza una nueva relación. Ya no sabemos, porque la Escritura no lo dice, si ella no se quería volver a casar o él no quería casarse. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿y quién es este fulano, no? Que no es su marido, pero que está con ella. Ahora yo lo traigo al siglo XXI, a nuestro contexto, hablando coloquialmente como se habla aquí en nuestra cultura, y como hablan los chicos, diría, ¿qué cosa es este hombre de ella? ¿Un agarre? ¿Su combi? ¿Su sugar daddy? ¿Qué es este hombre de esta mujer? Ponte a pensar. Porque ya no es su marido. Es por eso que frente a esta situación es observada por todo el pueblo, ¿verdad? Es observada por todo el pueblo. Y entonces aquí está la respuesta de Jesús frente a la discriminación social. Porque obviamente la vida de esta mujer ya traspasó los linderos del ámbito privado para ser público. Y es por esta razón que justamente va a la hora sexta, como indica el Evangelio, que es al mediodía, según el horario romano, porque a esa hora, donde está el pleno sol y un calor terrible, nadie iba a sacar pozo al agua. Y ella va a esa hora porque no quiere encontrarse a nadie allí.
Y entonces, ¿evita qué? Evita que pueda haber otras personas. No son los hombres los que van a recoger agua a los pozos para las casas. De allí la sorpresa cuando ve un hombre en el pozo. Son las mujeres las que van a recoger el agua. Son las doncellas que llegan a los pozos a recoger ya bajado el sol a media tarde. Ahora imagínate esta escena. Están todas las mujeres del pueblo, las jóvenes, viendo a esta mujer de la cual está hablando Jesús. Te pregunto, ¿no sería sujeta de las miradas, los comentarios, los chismes, el murmullo? Y esto justamente es lo que lleva a esta mujer a no ir a la hora regular en que todo el mundo va. Porque tiene vergüenza, pues. Y entonces va a un horario inadecuado donde ella no espera encontrar a nadie. Y es por eso que ahora esta mujer tiene que reevaluar sus decisiones. Ahora, producto de esta situación tal vez incómoda, ¿no? En una conversación con un desconocido para ella, que es Jesús allí. Uno diría, si quieres, tienes ese rubor natural. ¿Y qué hace esta mujer? Juan capítulo 4, versos 19 y 20. Señor, dice ella, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué está haciendo esta mujer? Le da un giro a la conversación, ¿no? Se pasa del ámbito personal y dice, no quiero seguir tratando este tema, y lo lleva al ámbito espiritual. Vamos a hablar de Dios, de la religión, de la adoración, etc. Como se diría hoy, es fina, ¿no? En el cambio de la conversación. Nuestros padres adoraron en este monte. Hace referencia al monte Gerizim, que desde el pozo de Jacob se puede ver allí en Samaria. Es el lugar donde adoraban los samaritanos, a diferencia de los judíos que adoraban en Jerusalén. Y es interesante que también aquí, una vez más, ambos pueblos, los judíos y los samaritanos, adoraban al mismo Dios. Ambos pueblos, judíos y samaritanos, se basaban en la misma ley, ordenanzas, preceptos, estatutos, como su marco de vida regular. Sin embargo, ambos pueblos distaban ¿en qué? En el lugar de adoración. Jerusalén, Gerizim, Samaria. Y es motivo justo también esto de controversia ahora que religiosa. Diferencias religiosas. Hoy encontramos gente que tiene conceptos y posiciones teológicas diversas. Y está bien, ¿no? Pero lamentablemente vemos también de eso en las redes. De manera particular creo que son más piedra de tropiezo que de bendición. Pero frente a estas diferencias que se dan entre estos dos pueblos, Jesús aquí y ahora brinda su respuesta frente a lo que se diría la discriminación religiosa. Y Jesús le dice lo siguiente a esta mujer en este nuevo contexto. Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le está diciendo Jesús a esta mujer? Que no es lo más trascendente el lugar, sino que lo más importante es a quién adoras y cómo. ¿A quién adoras y cómo?
Porque si revisas bien la respuesta de Jesús a ella, le dice, porque ustedes adoran lo que no conocen. Y muchas veces podemos estar imbuidos de aspectos religiosos, incluso venir al templo y cantar, y la pregunta es, ¿a quién cantas? ¿A quién adoras? ¿Lo conoces realmente? En alguna ocasión hemos preguntado a algunas visitas qué le pareció el servicio. Lo que más me gustó fueron las canciones, la alabanza. Y yo pregunto, y me pregunto hoy, ¿no? ¿Tendrá idea de a quién cantamos? ¿Por qué le cantamos? Jesús, en este acercamiento a esta mujer de Samaria, no tiende ni está buscando sacar a flote todas las diferencias que hay entre los pueblos, ni hacer hincapié en las discriminaciones, ni poner en relieve nuestros pecados y conductas impropias, sino lo que Jesús está haciendo es llevarnos justamente a un entendimiento de sus planes y sus propósitos. Esta mujer dice allí en Juan 4, 25 y 26, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es una respuesta y una afirmación que no es muy reiterativa a través de los evangelios a los judíos, pero sí ahora a esta mujer en Samaria, que le dice frente a un día ha de venir el Cristo, el Mesías, el Salvador. Jesús le dice, yo soy. Yo soy ese de quien tú hablas. Y es allí donde esta mujer sale corriendo hacia el resto del pueblo y le dice a los hombres, venid y ved a este hombre que me ha dicho todo aquello que yo he hecho. ¿No será él el Cristo? Y dice que todos los hombres del pueblo salieron a buscar a Jesús y le encontraron. Y le pidieron que se quedase unos días más con ellos. Y Jesús aceptó. Y al final, si tú lees en casa esta sección del Evangelio, dice la Escritura que estos hombres dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, hablando de la mujer, sino también por lo que hemos oído. ¿De quién? Del mismo Jesús. Jesús, cumpliendo esos propósitos, me es necesario ir, ¿verdad? Ir a Samaria. Porque también tenía propósitos especiales para este pueblo. Y también tiene propósitos especiales para nosotros hoy. Tal vez podemos vernos nosotros haciendo un análisis al pasado de nuestra vida o al presente, como discriminados en algún sentido o discriminadores nosotros. ¿Te has puesto a pensar ello alguna vez? ¿Cómo tú has evaluado a otra persona? ¿Cómo lo has mirado? ¿O qué has pensado de esa persona? Tal vez no lo has verbalizado, pero sí lo has pensado y lo tienes en tu corazón. Y no dista mucho nuestra reflexión de estos judíos frente a los samaritanos. Y Jesús lo que quiere hacernos ver es que su actitud nos debe dar ejemplo de cómo también actuar nosotros hoy. Yo te invito a que allí cierres tus ojos un instante esta mañana. Y que allí en tu sitio tú puedas decirle, Señor, aquí estoy yo.
Y así como la vida de esta samaritana te es conocida perfectamente y nada te es oculto, aquí está mi vida delante de ti. Tú la conoces perfectamente. Y yo estoy afanada de muchas cosas. Son muchos mis intereses. Sin embargo, me he olvidado de preocuparme por mi relación personal contigo. Mis intereses son como esa agua en el pozo de Jacob. Y tal vez tú tienes otro interés. Pero el primario no es reconciliarte con Dios. Y en esta mañana el Señor te invita a ello. Y si tú eres consciente que tienes que decirle algo al Señor, díselo allí en una oración en esta mañana. El Señor conoce perfectamente nuestros corazones y conoce perfectamente nuestras vidas. Y si hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, es el momento. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, que nos recuerda tu amor y misericordia para con nosotros. El justo dando su vida por los injustos y mostrándonos, Señor, tu grande amor. Te rogamos que tú nos hagas, Señor, fieles a ti y que en cada circunstancia nos permitas considerar no solo nuestra cultura, no nuestras leyes, no nuestras tradiciones solamente, sino también considerar cómo tú ves a los hombres y mujeres en todo tiempo. Rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo para pensar y tomar las decisiones correctas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.